Summers oyó esta historia y se puso a llorar. Se puso a llorar porque unos años antes su hijo, quien también era gay, estaba muriendo a causa del SIDA. Y en vez de condenar a su hijo, este pastor pidió un sabático de su iglesia y fue a cuidar de su hijo. Nunca aprobó el estilo de vida del hijo, y nunca le reprochó la forma de vida que él llevaba, sino que con amor lo atrajo otra vez a Cristo. Y no solo a su hijo, sino que varios de los amigos de su hijo que tenían un estilo de vida similar. Y cuidó de su hijo hasta que él muere en sus brazos camino al cielo. Y cuando leyó la historia de este joven, de Jonás Minino y de su padre, lo buscó en Facebook, buscó al hijo en Facebook y lo encontró y comenzó a escribirle y le dijo que era pastor y que él también tenía 2 hijos y uno de ellos ya estaba en la gloria. Y le dijo que sentía mucho el dolor que le causó el rechazo de su padre y que si no le importara, le gustaría adoptarlo en su familia. En vez de decirle que estaba camino al infierno, le ofreció ayuda para que pueda hallar el camino al cielo. Y este pastor John Summers puso en acción lo que nosotros aprendimos hace un par de semanas, de que debemos de amar al pecador mientras odiamos el pecado. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la homosexualidad es el pecado imperdonable, que cuando uno empieza en ese camino, en ese estilo de vida, ya no hay vuelta atrás. Recientemente alguien muy conocido aquí en Chile cometió suicidio, se quitó la vida en un hotel. Y muchos piensan que ese es el pecado imperdonable. Pero ¿hay acaso algún pecado, por más asqueroso que sea, que Dios no pueda perdonar? En Marcos 3:29 Cristo mismo dijo que hay un pecado que jamás tiene perdón. Y luego él lo describe de la siguiente forma. Él dice: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Bueno, en realidad todo pecado tiene en sí el potencial de ser un pecado imperdonable, no importa lo pequeño que pueda ser. Pero por otro lado, ningún pecado es imperdonable, sin importar lo gigantesco que pueda ser. Todo depende si ese pecado es presentado a Cristo o no. En este capítulo, el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, vemos que Cristo está causando conmoción donde quiera que va. Sus ideas son tan radicales que atrae a algunos, pero a otros los irrita y los enoja. Comienza a romper paradigmas religiosos que han estado gobernando la nación durante siglos. Para bien o para mal, Cristo nunca pasa desapercibido. Y tal vez nuestra fe debe atraer a algunos y desafiar a otros. Nuestra fe radical en Cristo debe causar alguna reacción en los que están cerca nuestro. Y en Marcos 3:6 dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos, como bien sabemos, componían la élite religiosa del momento. Y cada vez que Cristo llegaba, causaba histeria en estas personas. Son aquellos que dicen: no cambiemos nada, nuestra tradición es importante. Así lo hacían nuestros padres, lo hicieron nuestros abuelos y nuestros antepasados. La tradición sobre todas las cosas, que todo esté bajo control, que todo siga igual, no nos cambien nada. Pero aparece Jesús y él causa un cambio en el ambiente religioso. Ahora cuando él predica hay milagros, hay unos que son sanados. En un evangelio paralelo en Mateo nos habla acerca de cojos que comienzan a caminar y ciegos que comienzan a ver, sordos que comienzan a oír otra vez, mudos que hablan, leprosos que son limpiados. Otros son restaurados a una vida que sea una vida provechosa. Y algunos son liberados de demonios. Otros reciben perdón de sus pecados. Y esas manifestaciones no han sido evidentes en la iglesia, en esa iglesia del momento. Todo era muy calmo, todo era muy callado, todo era de acuerdo a lo que estaba ya prescrito.
De hecho, tal vez podían hasta cronometrar lo que iba a suceder en el culto. Pero aquí viene Jesús y altera el orden del culto. Los que tenían el poder religioso lo ven como un ataque hacia ellos y están perdiendo el control. La muchedumbre sigue a Jesús y no a estos religiosos. Y entonces en varias ocasiones tratan de encerrar a Cristo y de causarle un cambio y decirle: tú tienes que estar con nosotros y tienes que pensar como nosotros, tienes que ser uno de nosotros. Y cuando ellos ven que eso no funciona, entonces quieren destruirlos. Le aconsejaban que hicieran las cosas de otra manera, que sea cuidadoso con las doctrinas ancestrales. Pero como no podían callarlo, o no lo podían encerrar a Jesús, entonces se unen a los herodianos para llevar a cabo este plan y destruirlo, porque necesitaban el apoyo no solamente del grupo religioso, sino que también del grupo político. Los herodianos eran los seguidores de los 3 hijos del rey Herodes. Los 3 hijos habían sido colocados en autoridad por los romanos en un intento de pacificar a Israel, de que no hayan revueltas, porque a través de todos estos años que Roma está gobernando Israel, hay revueltas, hay gente que se rebela, hay terroristas que se levantan contra Roma. Y entonces estos herodianos ven a Jesús como alguien que agita socialmente a las muchedumbres y tiene ideas diferentes. Y está hablando del reino. ¿De qué reino está hablando este hombre? Si estamos bajo un reino que es el reino romano, el imperio romano, ¿de qué está hablando? Y Jesús comienza a hablar, y son palabras que son radicales. Y ellos comienzan a pensar: en cualquier momento causa una revolución. Y estos herodianos son los que decían: ¿sabes qué? No importa cómo creas, no hagamos jaleo, no levantemos murmullos, no hagamos una manifestación, no nos salgamos a la calle, da igual lo que creas, al final todos terminamos al mismo lugar, no cambiemos nada, quedémonos igual, seamos políticamente correctos. Son aquellos que dicen: no importa lo que hagas, al final Dios te ha de dejar entrar al cielo igual. Son aquellos que nos dicen: mientras seas sincero en tus creencias, igual Dios te ha de aceptar, porque Él va a ver tu sinceridad. Estás sinceramente equivocado, pero la sinceridad es lo que cuenta. Oímos a personas decir, especialmente en un funeral: ha sido un buen hombre, una buena mujer, ha hecho cosas buenas y lindas para muchos. Estoy seguro que se ha ganado el cielo. Se irritan cuando uno les dice que solo hay un camino al cielo y ese camino es Cristo. Se enojan cuando les dicen que ni las buenas obras ni sinceramente creer en una religión nos da la entrada al cielo, sino que solamente hay una puerta y esa puerta es Cristo. Cuando dijeron esto en Roma, los que dijeron tal cosa terminaron en el Coliseo romano enfrentándose a los leones. Cuando dijeron eso en Rusia, terminaron encarcelados en Siberia. Cuando dicen eso en China, terminan desapareciendo. Cuando lo dicen en los países islámicos, terminan crucificados o decapitados. Hoy hay fariseos religiosos y hay herodianos políticos. Tenemos que ser políticamente correctos. No digamos algo que cause que otros se ofendan por nuestras palabras. Y los tenemos hoy en Chile. En el verso 22 dice: pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Estos escribas vinieron de Jerusalén a ver lo que estaba sucediendo en Capernaum, y Cristo estaba echando fuera demonios en ese instante. Estaba predicando y comenzaron a manifestarse y los echaba fuera con su palabra. Y la multitud estaba entusiasmada con este joven maestro, pero los religiosos no tanto. Y acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Belcebú en realidad era el dios de las moscas. Era un apodo que los judíos dieron al diablo. Lo que estaban diciendo es que Jesús estaba poseído por Satanás y por eso tenía poder para echar fuera a los demonios.
Y Cristo les contestó con una pregunta. Siempre Cristo contesta con preguntas. Él les pregunta: ¿por qué el príncipe de los demonios, cuya misión es de destruir la vida de las personas, enviando a sus demonios, por qué los iba a echar? Era como si Satanás se atacara a sí mismo. Y Cristo termina en el versículo 25 su exposición diciendo: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y con ese argumento era más que suficiente. Pero Cristo continúa y dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es el pecado mortal, es el pecado imperdonable. Y estos escribas lo estaban cometiendo. Hace años uno de los jóvenes de la iglesia, estábamos todavía en Canarias, llegó a la iglesia y estaba llorando, pero estaba amargamente y descontroladamente llorando. Cuando intentamos encontrar la razón de tanto llanto y tanta congoja, descubrimos que él pensaba que había cometido el pecado imperdonable, el pecado mortal. Entonces le preguntamos qué había hecho, cómo llega a esta conclusión. Y después de un largo rato de interrogarle, me contó que mientras estaba orando en su dormitorio se le escapó un poco de gas, y que seguramente ese olor flatulento había ofendido al Espíritu Santo. Y créame, no fue fácil convencerlo que ese no era el pecado imperdonable. Era oloroso, pero no imperdonable. Porque muchos han pensado que alguna vez han cometido este pecado imperdonable. Tal vez usted lo ha pensado. Pero quiero aclararle qué es lo que significa este pecado en esta mañana. Cristo usa una palabra clave, usa la palabra blasfemia para definirlo. Y blasfemia es hablar en contra de alguien o algo en una forma cruel y destructiva. Es ser irreverente, es insultar, vilificar, es maldecir. De acuerdo al diccionario, eso es lo que nos dice. Pero en teología se nos enseña que blasfemia es asumir los derechos y las cualidades de Dios. Entonces, asumimos: yo soy eterno, yo soy santo. Cuando hago algo así, estoy blasfemando, porque estoy asumiendo los derechos y las cualidades de Dios. Un teólogo muy conocido lo cataloga como un pecado de la lengua, pero es más profundo que eso, porque Cristo dijo en Mateo 12 que de la abundancia del corazón habla la boca. Y decimos palabras crueles y odiosas porque tenemos el corazón lleno de amargura y de ira. Porque si no estuviera lleno de amargura y de ira, nuestras palabras no serían odiosas, no serían hirientes. En realidad es un pecado del corazón que se manifiesta con palabras crueles. Y habiendo dicho esto, quiero aclarar que la blasfemia en sí no es el pecado imperdonable. De lo contrario, ninguno de nosotros tendríamos esperanza alguna de salvación. De hecho, aún la blasfemia contra Dios es pecado que puede ser perdonado. Si no, todos estaríamos condenados, empezando por Job, quien maldijo a Dios porque le dio la vida, y terminando por aquellos que acusan a Dios del terremoto de la semana pasada. Hay los que usan el nombre de Cristo en forma de blasfemia. Y Pablo dijo de sí mismo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, en 1 Timoteo. O sea, uno puede blasfemar contra Dios Padre, uno puede blasfemar contra Dios Hijo, pero cuando uno blasfema en contra de Dios Espíritu Santo, ahí sí que no hay perdón. ¿Por qué? Creo que encontré por lo menos 3 razones. ¿Por qué? Primero, porque solo el Espíritu Santo puede revelar quién es Jesús. Todos nosotros somos ciegos espirituales. Aún aquellos que estaban al lado de Jesús no se dieron cuenta de quién era. Los mismos discípulos no entendieron quién era Jesús. Se maravillaban con él, no entendieran bien quién era. Pero más que eso, Juan 1:10 dice que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego agrega: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El que había sido prometido a Abraham vino a los hijos de Abraham, y la nación entera lo rechaza.
Cristo cumplió con todas las profecías de la Torá y fue rechazado por aquellos que conocían, los religiosos mismos, conocían profundamente esos escritos. Sin embargo, la fama de Cristo creció y llegó el momento en que las multitudes lo seguían donde quiera que él vaya. Y encontramos algo irónico en el versículo 21 de este mismo capítulo 3 de Marcos. Es algo que siempre me llamó la atención. ¿Cómo puede ser algo más irónico que esto? Porque cuando lo oyeron los suyos, o sea, sus hermanos, su familia, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, está loco. Vamos a ir a rescatar a Jesús antes que lo apedreen, porque él está loco. Antes de que lo encierren en un asilo mental, lo vamos a recoger. Y se olvidaron que antes que naciera el ángel le dijo a María quién Jesús iba a ser. Pero ahora ella también piensa que su hijo está un poco... Sus hermanastros vivieron con él y jamás lo vieron hacer algo incorrecto. Piensen conmigo, él nunca cometió pecado, lo que significa que ni siquiera cuando era niño él mintió, él nunca engañó, nunca robó, nunca reaccionó con ira, nunca se dejó llevar por la lujuria, nunca pecó. Y sus hermanos notaron eso y vieron que era diferente de los demás en la familia, pero igual lo consideraron fuera de sí, dice Marcos. Nosotros también, que somos de la familia de Cristo, tenemos en ocasiones una visión diferente de quién es Él. Los religiosos lo acusaron de estar endemoniado, y hay pastores que predican de un Cristo que le es desconocido. He oído sermones sorprendentes, ni idea de quién es Él. El mundo que Cristo creó no lo conoce. Lo que los esperaban no lo reconocen. Su familia quiere encerrarlo por considerarlo demente. No lo ven como el Redentor. Pero hay muchos hoy, millones de personas, que no ven a Cristo como el Redentor tampoco. Por eso es importante el Espíritu Santo, porque nos hace ver de que Cristo no es un loco, no es un demente. Nos hace ver de que Cristo no es un endemoniado. Nos hace ver de que Cristo es algo más que un simple profeta o un simple maestro. Es el Espíritu Santo el que nos revela que Cristo es el Hijo de Dios y que ha venido a buscar y salvar al que se había perdido. Y todo aquel que no lo reconoce como Rey de Reyes, el que no lo reconoce como el único que nos puede salvar de nuestros pecados, el que no lo admite como el único camino al Padre, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Si no está de acuerdo con Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Si no está de acuerdo con este versículo, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Si no traemos nuestros pecados a Cristo y pedimos que nos salve, solo nos queda una expectativa de muerte eterna. Ese es el pecado imperdonable. Pero en segundo lugar, solo el Espíritu Santo nos conecta con Cristo. En Marcos 3:28 él dijo: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Todos los pecados pueden ser perdonados, pero solamente hay una forma de hallar ese perdón. No hay una multitud de formas, hay solo una forma. Y Juan nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay otra forma. No hay pecado que sea tan horrible o asqueroso que no pueda ser perdonado por Cristo. Pero solamente hay un antídoto. Juan dijo también, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
entonces no podemos ni siquiera entrar a la presencia de Dios. No podemos entrar en su presencia a menos que vayamos con Cristo. ¿Sabe usted que ni siquiera la Virgen María nos puede llevar a la presencia de Dios? Ni ninguno de los grandes santos de la historia. Tampoco ninguno de los apóstoles de la Biblia nos da esa entrada a la presencia de Dios. Solo Cristo es el camino al Padre, no hay otro. Hay un solo camino, no hay otro camino, no hay varios. Y Dios no nos ve justo, no nos ve justificados, a menos que estemos en Cristo. No son nuestras buenas acciones, y son válidas y son muy buenas, y ojalá hagamos buenas acciones hasta el día que moramos, pero no son esas las que nos justifican. No es nuestra vida ejemplar. Podemos tener una linda vida ejemplar, sin mancha, sin ninguna sombra de duda, ninguna acusación pero no es eso lo que nos justifica. Solo Cristo nos hace justos. Solo Cristo nos justifica. No hay puente que permita cruzar el abismo entre el pecado y el cielo sin la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo conectamos con el verdadero Cristo? Mediante el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos para que podamos ver al verdadero Jesús. No el Jesús histórico, no el tradicional, no el Jesús de las fábulas, no el Jesús de Hollywood, ojos azules y pronunciación británica cuando habla, y rubio y perfecto. No el Jesús de las religiones tradicionales, moribundo en una cruz. No es ese el Jesús. El verdadero Jesús es manifestado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos muestra la cruz, siempre apunta a la cruz. El Espíritu Santo nos acerca en forma irresistible a Cristo. El Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento a nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos da la fe necesaria para creer y ser salvos. El Espíritu Santo es quien nos conecta con Jesús, nos lleva a su presencia y de su poder nos llena de su presencia y de su poder, para que podamos vivir una vida agradable a Dios todos los días de nuestra vida. No hay nadie que lo pueda hacer sino el Espíritu Santo. Pero si como los líderes religiosos del momento no creemos, entonces estamos declarando que el Espíritu Santo es mentiroso. Cuando alguien dice hay otra forma de llegar al cielo, tal persona está blasfemando. Cuando alguien nos dice todos los caminos nos llevan al cielo, todas las religiones nos llevan a Dios. Cuando nos dicen pide a la intercesora que te perdone los pecados, está usurpando un atributo de Cristo, y eso teológicamente es una blasfemia. Nos dicen, todos hemos escuchado personas, todas las religiones nos llevan al cielo. Tonteras que nos dicen, pero más tonto es aquel que le cree. Al decir eso está declarando que el Espíritu Santo es mentiroso, y eso es blasfemar y es pecado que jamás tiene perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es estar de acuerdo con aquellos que acusaron a Jesús de ser un loco más de Nazaret y no el Salvador del mundo, o acusarlo de estar endemoniado y que echa fuera demonios por el poder de Belcebú. Y cometemos el peor de los pecados: negamos que Él es el único que nos puede salvar de nuestros pecados, y haciendo eso cerramos las puertas del cielo. Y en tercer lugar, el rechazar la obra del Espíritu Santo es imperdonable. Marcos 3:29, una vez más: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y si hay varios versículos en la Biblia que me estremecen, pero este tal vez es el que más me estremece. Me llena de temor. Me llena de temor porque llegará el día en que ya no hay más esperanza. Pablo le dijo a los corintios: he aquí, ahora es el día de salvación.
Y el Espíritu Santo estaba anunciando a Cristo como el Salvador del mundo cuando Él echaba fuera demonios, pero los religiosos endurecieron su corazón. Y cada vez que endurecemos el corazón se nos hace más fácil pecar y más difícil ser salvo. Y saben, ni usted ni yo sabemos cuándo hemos de morir. Hace 6 semanas la hermana de uno de nuestros ministros fue a comprar y en la calle muere. Una señora joven cae en la vereda muerta. Hace pocos días otra hermana de esta congregación muere en su cama. Nadie podía predecir que ella iba a acostarse para siempre. No sabemos cuándo hemos de morir, pero sí sabemos que a todos nos llegará el día de nuestra muerte, y para muchos ha de ser de una forma impredecible. Pero hoy es el día de esperanza. Hoy la mujer adúltera ha de oír la voz de Cristo que le dice: no te condeno, no peques más. Hoy es cuando el malhechor en la cruz recibe la certeza de que ha de estar con Cristo en el más allá, y a través de Él todos los malhechores. Hoy es cuando usted tiene la certeza de que ha de ir al cielo. Hoy es cuando mi niño tiene la oportunidad de cambiar su estilo de vida y no ir al infierno. Y solo hay una cosa que es imperdonable, y esa es rechazar la voz del Espíritu Santo cuando nos llama y nos invita a que nos acerquemos a Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es imperdonable no recibir a Cristo como tu Salvador personal. Quiero que tomemos unos instantes, que agache su cabeza delante del Señor, que quiero orar por usted. Padre, hemos oído tu palabra, y en este momento pido que tu Espíritu Santo hable el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Aquellos que sinceramente pensaron que a través de su religión, de sus pensamientos, de sus buenas acciones, aquellos que a través de otras circunstancias, otras formas, pensaban que podían recibir esa entrada al cielo. Padre, pido que tu Espíritu Santo les hable en esta noche, en esta mañana, Señor, y que le convenza de que Cristo es el único camino a tu presencia. Pido que hables a sus corazones en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie unos instantes. Voy a invitar a toda la congregación. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo? ¿Qué le ha hablado a usted en este día? Tal vez en este instante el Espíritu Santo le está hablando, le está convenciendo de que Cristo es el único camino al Padre.